comida, pero específicamente en un grupo etario con determinadas características y en un contexto que creo la mayoría de nosotros hemos pasado en algún momento de nuestra vida, que es ser estudiantes, universitarios. Para muchos, no todo, pero para una gran masa significa incorporarse a una vida nueva, dentro de la cual, por ejemplo, tenemos que aprender a cocinarnos y elegir nuestros propios alimentos. En un contexto, además, de adaptación a algo nuevo. Muchos se vienen a vivir solos, muchos empiezan una carrera universitaria con todo lo que eso significa, saber si elegí bien, si no, si me va a ir bien, si no. Y ahí es donde aparece esta investigación de la Universidad Nacional de Córdoba de la Facultad de Psicología. Cuando hay sensaciones de tristeza, de depresión, de estrés, ¿se eligen alimentos poco saludables porque me dan una satisfacción inmediata? Bueno, miren lo que le vamos a contar porque parece que sí. Una aclaración sumamente importante y ya vamos a hablar con una de las autoras principales de este trabajo. Lo que nosotros le vamos a contar no significa que sí o sí, si uno tiene alguna de estas conductas, va a terminar con un trastorno alimentario, va a terminar con una alteración en la conducta alimentaria. Hay que encender las alertas y si podemos evitarlo. Sí. Es un riesgo. Comer por depresión o estrés. De eso vamos a hablar. Esta investigación se hizo con estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba con un promedio de 25 años, en donde los estados emocionales influyen en lo que elegimos para comer. Por ejemplo, me va mal en un examen, me siento triste, me siento solo, no logro adaptarme a la vida que tengo. ¿Qué busco? Un alfajor. ¿Por qué? Porque me da una sensación casi instantánea de satisfacción, de algo dulce, de algo que me genere en el cuerpo lo que no me da una manzana. Sí. Que eso me lo va a dar con mucho más tiempo, o necesito más tiempo si no es algo ultraprocesado o hiper sabroso. ¿Me ibas a decir algo? No, sí. Que me estaba acordando de mi época de estudiante y después tenía una pregunta para hacerle a nuestra especialista de hoy. Ahora vamos a hablar con ella. Avancemos. Ultraprocesados e hipersabrosos. ¿Por qué? Porque son los que me dan esa sensación de satisfacción casi instantánea, que me dan ese cierto placer. ¿De qué estamos hablando? Chocolate, golosinas, galletitas, helados, snacks, gaseosa, comida rápida, que también tiene que ver con hábitos. Es más sencillo acceder a esto que generar, procesar, producir un alimento casero, elegir un alimento saludable e incluso aprender a hacerlo. Pensábamos hace un ratito en el corte, decíamos, ¿no deberíamos tener una materia desde la primaria que nos enseñe a cocinar, a generar nuestros propios alimentos, a no elegir quizás la comida rápida que es tan fácil de obtenerla pero que nos hace tanto mal? Bueno, nosotros pusimos como desafíos, pero es mucho más complejo y más extenso. Tenemos que aprender a cocinar, tenemos que desarrollar hábitos saludables. ¿Cómo manejamos y aprendemos a gestionar nuestras emociones? Porque en el fondo es eso. Lo que nos está pasando es que no podemos gestionar nuestra tristeza, nuestra depresión, nuestra ansiedad. Bueno, vamos a hablar porque está ya en comunicación con nosotros Macarena Fernández, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba y además autora de este trabajo. Maca, buen día, gracias por sumarte a esta charla. Hola, buen día, Ale, ¿cómo están? Hola, Jorge. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, a ver, explicamos un poquito, resumimos el trabajo que ustedes hicieron, pero hay una relación entre lo que elijo comer en ciertas situaciones en las que no estoy gestionando mis emociones. Exacto. Bueno, vos lo comentaste muy bien recién, ¿no? Esto, lo que nosotros hicimos fue analizar en estudiantes universitarios. Básicamente les preguntamos si tenían episodios de consumo descontrolado de comida, ¿sí? O sea, de comida, específicamente estos ultraprocesados que mencionaste vos, que son estos alimentos ricos en grasa, sal y azúcar, que no podemos dejar de comerlos, como decía Jorge, recién paso, agarro la factura, el cubanito, la gaseosa, o sea, no puedo dejar de comerlo. No, por más de que quiera comer sano, siempre tengo mayor disponibilidad de estos alimentos en cualquier lado que voy, kiosco, casa, lugar, etcétera. Y además esto, tienen propiedades que los hacen particularmente atractivos, el sabor, los aromas. A veces te comes un chicle de frutilla y tiene mucho más olor que una frutilla, ¿no? O sea, sí. están diseñados para que nosotros los comamos. Lo que nosotros hicimos fue estudiar en universitarios cuando presentaban situaciones de una falta de control total sobre esta ingesta, es decir, una alimentación compulsiva de estos alimentos, y a su vez les preguntamos por qué los elegían, si tenían síntomas de adicción a los alimentos y si a su vez tenían síntomas de estrés y depresión.
Y lo que encontramos fue que aquellos estudiantes universitarios, si bien el trabajo fue en adultos de 18 a 30 años, o sea, teníamos estudiantes y trabajadores, lo que encontramos fue que mencionaban tener más episodios descontrolados de consumo de este tipo de alimentos, aquellos que tenían más estrés y depresión, y cuando les preguntamos por qué los elegían, nos respondían que justamente los elegían como una forma de afrontar este malestar que les generaba este estrés o depresión, y mostraban mayores niveles de acción a los alimentos. Es decir que usar estos alimentos como un remedio, como una automedicación para poder manejar mis emociones, puede facilitar el desarrollo de una adicción a la comida, ¿sí? A los alimentos, perdón. Entonces es muy importante estar atento, como decía Ale hace un rato, a cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones. Y quiero rescatar también la importancia de algo que decía Ale hace un ratito, esto de la necesidad que tenemos de tener educación nutricional y educación en habilidades culinarias, es decir, aprender a cocinar en los colegios, y en educación emocional, por supuesto, ¿no? Es muy importante. La etapa universitaria es una etapa de mucha vulnerabilidad, donde los estudiantes se encuentran con un montón de desafíos académicos, sociales, emocionales. O sea, salgo 2 noches seguidas, al otro día tengo que prepararme la comida, cómo se cocina tal cosa, cómo se hace tal otra, qué elijo, con cuánto dinero cuento también para poder elegir alimentos de calidad. O sea, es muy importante esto también, que se pueda garantizar el derecho al acceso a una alimentación saludable, ¿sí? Y bueno, para eso obviamente que también tenemos que estar atentos a políticas públicas que prevengan el consumo de estos alimentos, como por ejemplo el etiquetado frontal que se está implementando ahora. Vos sabés que me estoy remontando en mi época de estudiante, y antes cuando estaba estudiando para un examen, que normalmente estábamos la noche en vela, no sé por qué estudiábamos de noche, pero bueno. Siempre iba a la panadería y me compraba una bolsa de palmeritas. Y tenía en mi bolsa de palmerita ahí, y iba comiendo, sí, pero además chiquitita, entonces de a una o de a media, y vos creías que comías menos y eso. Desde ese lugar, en un proceso de ansiedad o lo que fuere, voy en la línea que estás contando vos. Ahora, te hago esta otra pregunta. Fisiológicamente, ¿no hay una relación entre el esfuerzo intelectual y la glucosa que vos consumís cuando comés algo con azúcar, algo dulce, algo así, que va más allá de estos estados de ansiedad y depresión? ¿Tiene algo que ver eso? Bueno, a ver, yo no soy nutricionista, así que no voy a entrar mucho ahí, pero sí, obviamente que vos necesitas energía para poder rendir cuando estudias. Pero estos alimentos son muy densos en calorías, pero no tienen nutrientes esenciales. Es decir, que a vos no te van a dar mucha energía, y lo más importante es que en realidad vos los comes mucho porque hay muchos estudios que han indicado que bajan estos efectos de ansiedad. ¿Sí? Entonces vos los comés, pero en realidad es más como una ecuación de minorar esos efectos de malestar emocional que te están generando la ansiedad, porque en realidad ese alimento nutritivamente es muy, muy vacío. O sea, vos podrías conseguir los nutrientes por una comida más sana, por otro lado. Por supuesto. De hecho, es por ahí donde los tenemos que consumir, los tenemos que conseguir. Por eso, Maca, vos hablas de automedicación, porque dice, es como una sensación de automedicación. Vos te comes un alfajor y eso hace que te sientas mejor, como si te tomaras una pastillita para el dolor del alma. Claro, pero es que el secreto de todo, digo, en el caso de la alimentación, la relación ahora que ella menciona entre la depresión, el estrés, los diferentes estados de ánimo, me parece fascinante, un mundo fascinante. Pero la sensación que uno tiene es que todo lo que está mal es rico, o todo lo que es rico está mal. O porque no sabemos preparar lo otro. Porque todavía no descubrimos... A ver, los paladares también se van acostumbrando a los sabores, ¿sí? Nos han acostumbrado a cada vez más estos alimentos que son, como decía recién, tienen las propiedades de los aromas, las texturas. Esto que hacías vos, Jorge, cómo son chiquitas, las como hacía cada rato, el crunchy de la papa frita cuando vos lo comés. O sea, también hay numerosos estudios que han demostrado que ese ruidito chiquitito genera efectos de baja de ansiedad, o sea, ansiolíticos a nivel cerebral, ¿no? O activan áreas de recompensa que están relacionadas al placer a nivel cerebral. Justamente ese ruidito que vos decís,
¿qué tendrá que ver? Pero la industria alimentaria también hace mucho para que estos alimentos tengan todas estas propiedades, que sean cada vez más hipersabrosos. Hay que empezar a probar cosas nuevas, volver a la cocina, o sea, con todo eso, con todo lo que eso implica, pero también entendiendo que el contexto en el que estamos, la vorágine diaria de la actividad laboral, académica, por ahí hace esto difícil. Entonces, bueno, tratar de llevarnos en la mochila otra cosa, esto de los frutos secos que decías vos. Hoy podemos conseguir frutos secos en algunos kioscos, pero hace 5 años atrás eso era impensado. Es cierto. O sea, y aún hoy es difícil, no es igual que cualquier otra cosa. O sea, tenés caro, o es caro. Los costos son distintos, o sea, estos alimentos ultraprocesados son muy fácilmente accesibles, algunos obviamente no todos y depende del contexto cultural, pero algunos son mucho más baratos que comprarte una bolsa de frutos secos, por supuesto. O, por ejemplo, yo voy a la cantina de algunas facultades y quiero comer algo de fruta y no hay fruta. O sea, no hay fruta, no hay nada que vos puedas considerar fruta. En un bar, anda a un bar y decídeme una manzana. ¿Cómo te miran con cara rara? Y llega a pedir una manzana en un bar, ¿viste? Sí, exacto. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con esto, en esta capacidad de poder elegir alimentos nuevos, pero de a poco, siempre entendiendo que es un proceso y que no podemos cambiar todo el contexto de un día para el otro, porque la realidad es que, no, como decíamos recién, no tenemos acceso a alimentos saludables fácilmente, pero sí, por ejemplo, monitoreando a los chicos, qué comen los niños, los adolescentes, volviendo a las huertas, teniendo relación con eso, con la producción de alimentos. Hablando del etiquetado frontal, los chicos pueden identificar fácilmente hoy cuál es el más nocivo de los alimentos, porque identifican que tiene tantos sellitos negros y te dicen, che, este no. Sí. O sea, entonces, informándonos, hablando, tratando de cocinar con ellos, en el marco de lo que podemos, por supuesto, y sobre todo gestionando, entendiendo que la educación emocional es necesaria. Y es vital para que podamos modificar estas cosas, ¿no? O sea, si lo hacemos aisladamente, no pasa nada si me como un helado a la noche porque quiero. Pero si esto se repite todo el tiempo y ya se transforma en un patrón, ya ahí tenemos problemas de conductas alimentarias. Bueno, la verdad que lindísimo el enfoque, está bueno. Te agradecemos muchísimo la gentileza. Gracias a ustedes por invitarnos. Que andes bien, hasta luego. Me quedé pensando en el etiquetado ese, que el otro día por primera vez reparo en eso. Me voy a abrir, no me acuerdo qué era ahora, y estaba lleno de... Y me dio rechazo, ¿viste? ¿Sí? Me dio rechazo. Eso es todo eso cedito, exceso en azúcar, exceso en grasa saturada, exceso, tanto exceso. No, y cuando lo vas a comprar para tus hijos es muy fuerte, porque vos ahí empezás a sentirte responsable porque ya la información la tenés. O estás eligiendo esos productos para tus hijos. Sí. Ahora, ¿cómo nos falta... Es importante. ¿Cómo nos falta educación, no? Desde chicos, aprender lo que lo que no, los beneficios. Pero es muy importante eso, ¿no? Sí, hay una educación, yo estaría bueno para hablarlo un tiempo largo, sobre el tema de la educación de la voluntad. Uno cree que la voluntad tiene que ser inherente a las personas, que una persona no puede no ser voluntario. Si no es voluntario, es un vago. Es un vago que está haciendo, ponete a laburar. Y no, la voluntad también es un atributo que alguien tiene naturalmente o no, y también se educa y también se puede aprender. Obviamente que si uno naturalmente es voluntarioso es mejor, pero el que no es naturalmente voluntarioso no es porque sea un atorrante, un desgraciado, un vago, es porque no es voluntarioso naturalmente y tiene que aprender. Y la voluntad tiene mucho que ver en esto. Lo que decía del acostumbramiento del paladar es un tema de voluntad. Yo, por ejemplo, nunca me gustó el yogur. Y en un determinado momento, en la dieta había que comer yogur. Y de a poquito, y hoy... Si hago sobre todo una actividad física y vuelvo de la actividad física y me tiro el yogur ese medio bebible común, descremado, con un poquito de fruto seco riquísimo. Y me resulta rico. Bueno, según mi nutricionista, tenés que probar 10 veces un nuevo sabor que te gusta, hasta que puedas identificarlo y que puedas definir si realmente te gusta o no. La primera vez que lo pruebes, no, dale 10 oportunidades. Sí, pero el problema viene además. Después vas a un bar, que era lo que yo decía. Deme un yogur, hermoso. Bueno, pero hoy hay muchas opciones. Sí, pero igual, viste, te da cosas. Si vos deme un yogur con una manzana en un bar, te miran.
Sí, o... Te miran, este lunático de dónde No, salió. pero te pedís granola con yogur y hay, por ejemplo. Ahora por suerte han aparecido Igual, también los mercados de lo saludable también. yo creo que el primer paso de todo esto que estamos hablando es la conciencia. Cuando vos empezás, porque muchas veces comemos sin pensar que comemos, porque estamos... Bueno, el primer paso es la conciencia de saber qué estoy comiendo. Después, si puedo mejorar eso, si tengo los recursos, si tengo el conocimiento, todo eso va a venir si uno lo busca. Pero lo primero que tenemos que hacer es ser consciente de lo que comemos y de lo que come nuestra familia.